comunicación, educación, finanzas, política, salud, cultura, bajo la conducción del doctor Jesús Héctor Muñoz. Esto y mucho más en Acontecer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Héctor Muñoz y le doy la más cordial bienvenida a una edición más de su programa Acontecer. Saludo con mucho gusto al auditorio que nos sintoniza en los 18 municipios del estado, desde Choice hasta Escuinapa. Hoy vamos a platicar con el licenciado Juan Guerra Ochoa. Él es secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del gobierno del estado de Sinaloa. Y vamos a abordar un tema, un tema de coyuntura, un tema muy importante que el mismo gobernador Mario López Valdés pues le encargó que lo viera, el tema de la contingencia climatológica y su resolución. Antes de pasar con nuestro invitado, déjenme comentarles acerca de la revista Gente. La revista Gente es una revista de circulación estatal que trae diversas secciones y contenidos, entre ellos de sociedad, política, cultura, historia, gastronomía, video y moda. Usted la puede adquirir en el www.gentesinaloa.com. Antes de pasar con nuestro invitado Juan Guerra Ochoa, vamos a ir un corte. No se vaya, en un minuto regresamos. Quédese con nosotros. Continuamos con su programa Acontecer. Les recuerdo que usted nos puede sintonizar en el canal 2 en Mochis, en el canal 7 en Mazatlán y por supuesto en el canal 3 en Culiacán o desde todo el mundo a través del www.tvpacifico.com.mx. Me puede seguir en Twitter en @jhectormunoz o Facebook Héctor Muñoz. También puede ver todos los programas que se han transmitido a través de televisoras Grupo Pacífico. Me refiero a su programa TV Acontecer en el canal de YouTube. Teclee mi nombre, Jesús Héctor Muñoz Escobar, y ahí aparecen todos los programas desde el número 1 hasta este que vamos a platicar con el licenciado Juan Guerra Ochoa. Como les comentaba hace unos instantes, el invitado de hoy es Juan Guerra Ochoa, él es secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del gobierno del estado de Sinaloa. Juan Guerra, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, mi querido amigo Héctor Muñoz. Bien. Estamos Juan, a tus órdenes. Gracias por venir con nosotros. Bien, antes quisiera dar una introducción al tema precisamente de la contingencia climatológica que está viviendo aquí el estado de Sinaloa. Para el ciclo de siembra otoño-invierno 2012-2013 se autorizaron 209,000 hectáreas de maíz a nivel estado. Sin embargo, fueron 424,000 hectáreas las que finalmente se cultivaron, de las cuales 108,000 resultaron con daños totales y parciales. 22,000 hectáreas de frijol, 16,000 de garbanzo y 3,800 de hortalizas, entre otras. Esas son las cifras que traigo yo. Juan Guerra, seguramente a lo mejor tú traes otras más actualizadas. Coméntanos aquí al auditorio, secretario, ¿cuál es la realidad en este momento del campo Sinaloa? Bueno, las cifras que tú das son las correctas. Se fueron muy arriba en la producción de maíz. Habría que decir que tuvo que ver con el último huracán, esa partecita final que nos llegó y que mojó el suelo y la gente aprovechó para sembrar un maíz porque no traían agua para eso. Pero aprovecharon, también ayudó, la naturaleza ayudó con la última lluvia, una especie de quipatas ahora que tuvimos, y esto también mojó. Y desgraciadamente tenemos esta helada que nos está afectando en 170,000 hectáreas. Estamos hablando pues del 25% de la superficie que tenemos sembrada en el estado, y desgraciadamente estamos hablando de cerca de la mitad de este siniestro, que ya no son parciales, sino que ya es un siniestro total, ¿no? O sea, son cultivos que ya no se pueden enderezar ni levantar. Ahora, me tocó a mí estar presente en la reunión, que de alguna manera pues tú la llevaste, donde estuvo el gobernador Mario López Valdés, estuvieron 2 subsecretarios del gobierno federal, Jesús Aguilar Padilla, estuvo Arturo Sornio, también estuvo Oscar Lara, el senador Aaron Irizar, el presidente municipal de Culiacán, la cual pues tú llevaste la conducción de la reunión esa, donde estuvo también ahí estuvieron los productores afectados.
vi la reunión esa, bueno, donde pues se manejó muy bien el tema. Sin embargo, yo te haría una pregunta que quizá el auditorio también se haría lo mismo. Tuvimos el antecedente de hace 2 años cuando nos afectó la helada, que pues que casi todavía no nos reponemos. ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué? Claro, es un fenómeno recurrente, el cambio climático, las condiciones esas pues son difíciles de prever, pero las cifras que aquí dan ustedes, incluso tú las manifestaste ahí, fue que se autorizaron que se sembraran tanta cantidad de maíz u otros cultivos y la gente, bueno, no respetó. ¿Qué pasó ahí, Juan? O sea, nosotros programamos de acuerdo a la disponibilidad de agua y le dijimos no hay para más. Entonces, aquí lo que sucede es que la gente dijo, oye, espérame, me entregaste 2 riegos, yo tengo 2 riegos o 3 riegos. Y resulta que acaba de llover, yo ya tenía mis tierras preparadas, voy a sembrar maíz, porque con 3 riegos no iba a sacar mi maíz, pero aprovechando este riego que me regaló la naturaleza, sí lo voy a sacar con 3 riegos, aunque sí un maíz castigado. Entonces la gente aprovechó las últimas lluvias para sembrar. Ese es el asunto y ahí se nos disparó la superficie sembrada de maíz. Ahora, ¿no hay alguna ley o algo que ustedes de alguna manera puedan prever o sancionar o decir, ¿sabes qué? No puedes sembrar tú más que X cantidad de hectáreas? En este caso la ley es el agua, porque como tú eres propietario de tu tierra y tú dices, bueno, yo voy a sembrar lo que sea, yo puedo perder. Entonces tiene esa decisión la gente. Pero lo que sí podemos hacer es, yo no te voy a dar una gota más de agua, es tu problema. O sea, si sale o no sale la cosecha, es tu problema. Entonces, por eso te digo que mucha gente vio que le llovió y dijo, voy a aprovechar la lluvia y por eso se animó a sembrar. Si no hubiera sido mucho menos la superficie de maíz. Bien, ahora, en los desgloses estamos hablando aquí, por ejemplo, de que son 22,000 hectáreas de frijol, 16,000 de garbanzo y 3,800 de hortalizas. ¿Esto fue en el Valle del Carrizo o en qué zonas? No, estamos hablando de que la helada le pega, vamos a decir, desde la centro norte hasta los límites con Sonora. De hecho, Sonora también tuvo heladas. Entonces ya a nosotros lo que se nos autorizó por Conagua para declararnos la emergencia son Ahome, Fuerte, Choice, Guasave, Sinaloa, Angostura y Nabolato. Entonces, partiendo de eso, dijéramos que estuvo cargada de la centro norte hacia el norte, ¿no? Ahí es donde está el asunto de la helada. Le pega al Carrizo, porque al Carrizo le pegó 3 días seguidos, pero realmente el daño de Sinaloa de Leyva está muy similar al del Carrizo. Y también el daño de Guasave y de Angostura es muy importante. Bien, vamos a ir un corte, Juan, y ahorita Claro seguimos que sí. platicando. Vamos a regresar ahorita con el licenciado Juan Guerra Ochoa, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, quien nos está explicando la situación que prevalece en torno al daño climatológico que sufrieron pues diversos cultivos en la entidad. Yo soy Héctor Muñoz, sígame en Twitter en @JHéctorMuñoz. Regresamos, quédese con nosotros. Continuamos con su programa Acontecer. Estamos platicando con el licenciado Juan Guerra Ochoa, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado. Bien, secretario, antes de ir a un corte, bueno, nos explicabas las zonas geográficas que impactó la helada y que afectó los cultivos. Seguramente el auditorio que nos ve, yo también te pregunto, ¿se va a volver a resembrar? Sí, vamos a volver a resembrar, pero el problema es que no traemos agua. ¿Y qué cultivos van a hacer? El agua que le quede a la gente disponible. Por ejemplo, en el Carrizo tenían derecho a 4 riegos. Entonces solamente han ocupado 2 riegos. Entonces los otros 2 son los que pueden utilizar. Esto quiere decir que tienen que sembrar con la humedad. Ahorita ya se ha estado sembrando y se tiene que estar sembrando. Porque si no aprovechan la humedad, o sea, si te pones a preparar la tierra y quieres mojarla, no te quedaría más que un riego. Por ejemplo, para alguien que sembró maíz y que se heló el maíz y que ya no sirve.
Maíz ya no se va a poder. Exacto. ¿Qué cultivo alterno hay? Por ejemplo, si traes 2 riegos y siembras con la humedad, puedes meter sorgo. 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 Y está muy buen precio el sorgo. Está muy buen precio el sorgo. Y estamos viendo el asunto también del algodón, porque el carrizo particularmente le llueve más tarde. El problema del algodón ahorita sería cuando la cosechas, ¿no? O sea, en la cosecha que no nos vaya a llover. Pero entonces una zona que se nos tarde un poquito y ahí que el algodón sea más precoz por el calor, nos puede ayudar también, pero sobre todo es sorgo. Luego, hay otros lugares donde no les queda más que un riego, y ese que no les queda más que un riego, pues francamente no entran más que para cártamo o garbanzo, y aprovechando la humedad. Porque si el riego lo dan, vuelven a preparar las tierras, no van a tener ni un riego. O sea, no va a haber más agua que la que tuvo asignada a cada productor, porque si no mantenemos reservas de agua, o sea, hemos traído sequías junto a las heladas. Entonces nada más el agua, y va a haber gente que ya no trae agua de nada, ¿eh? ¿Y qué va a pasar con ellos? No, en ese caso estamos viendo si te declararon siniestro parcial, pues cuida lo que te queda para que lo saques. Y si te declararon siniestro total, los productores dicen, oye, aunque no saquemos más que hierba ahí, o sea, y cualquier cosita, déjenlo, pues si ya está el siniestro total, déjenlo ahí, si sacamos media tonelada, lo que sea, porque esa gente ya no tendría agua para sembrar absolutamente ningún otro cultivo, ¿no? Ahora, en el caso, pues, en la experiencia pasada, que por cierto, pues se resembró en un tiempo récord, Sí, aquí lo platicamos en este espacio. Que nos lo reconoció la FAO. Incluso. La FAO, la ONU, Ey. el organismo central. Alimentos de la ONU. Exactamente. En aquel tiempo, bueno, había agua, había las condiciones. Hoy, como lo dijiste tú y lo dijo el gobernador Mario López Valdés, no hay agua. Sí. Ahora, en el caso de los apoyos, ¿cuál es la situación de los apoyos económicos a aquellas personas que perdieron sus cosechas? Mira, el problema que traemos es el siguiente. Un productor le paga el seguro, vamos a suponer el siniestro total. Entonces el seguro te paga un dinero. Pero como ocurre con esto, no te pagan el 100% de lo que te prestaron. ¿Cuánto te pagan más o menos? Pues como el 80%. Entonces aquí el problema es que si tú no tienes dinero y no te cubren ese diferencial, tú vas a caer en cartera vencida. Entonces se tiene que ver un mecanismo con Agroacemex y también con la banca que presta para que el productor no quede en cartera vencida, porque a nadie nos conviene que la mayoría, o una buena parte, porque ahora no son la mayoría, pero que una buena parte de nuestros productores que siempre pagan estén ahora en cartera vencida. Luego se tiene que apoyar también con combustible y con semilla. O sea, tal como ocurrió en la helada aquella generalizada, que era muchísimo más grande. Entonces tiene que haber apoyos y tiene que haber la flexibilidad para que si hay un programa, ellos dicen el cadena, espérame, el cadena es hasta 10 o máximo 20 hectáreas y aquí traes productores que tienen seguro, que tienen crédito, que están siniestrados y siembran mucho más y no les puedes decir que a eso no los apoyas. Es más, de hecho la gran mayoría que siembra son superficies mayores, porque para poder que te sea rentable le meten más superficie. Entonces los programas tienen que flexibilizarse, porque además también está la situación del antecedente. El productor no te va a pedir menos que la circunstancia anterior, te va a pedir más. Entonces tenemos que darle una respuesta muy racional. Si decimos, oye, no se puede, pero no vas a caer en cartera vencida. No se puede, pero ¿sabes qué? Se va a bombear agua para que tratar de ayudarte. No se puede, pero se te va a apoyar para que vuelvas a resembrar. O sea, esas medidas se tienen que tomar, ¿no? Bueno, hace 2 años cuando pegó este siniestro, el gobierno federal pues dejó de pagar. Incluso pues todavía hay gente que dice que le deben ahí. Se repetirá porque el gobernador Mario López Valdés dijo que no se va a repetir el esquema. Te pregunto yo a ti, ¿cómo le van a hacer? Sí, aquí lo que ocurrió y el gobernador incluso me ha pedido que pongamos algún recurso en la Auditoría Superior de la Federación o incluso en el órgano interno de control. Un comité de vigilancia, también lo mencionó. Sí, ahora va a haber un comité de vigilancia, pero en aquel entonces, con motivo de lo que ocurrió entonces, nos decía, oye, hay que llevar esto porque no podemos que se esté quejando la gente. O sea, lo que sucede es que estimó Zagarpa 500,000 hectáreas y luego resultó que eran muchos más y se priorizó pagarle no al más pequeño,
sino al que tenía más hectariaje. Y entonces cuando llegaron los chiquitos ya no había dinero y los dejaron por fuera. Y entonces tú debiste haber pagado al revés, debiste haber dicho, primero les aseguro a los pequeños y empiezo con los más grandes a asegurarles, si no me alcanza al 100, cuando menos una buena parte de la superficie. Como lo hiciste al revés, te quedó mucha gente pequeña que no. Y fueron muchos las inconformidades. Pero ahí nosotros no podíamos hacer nada porque esto no corrió por manos del gobierno del Estado. O sea, nadie se puede quejar que no le dimos semilla o que no le dimos diésel. En eso sí, porque nosotros fuimos muy abiertos a no dejar fuera a nadie. Hoy tiene que haber un comité de vigilancia porque también hubo muchos abusos. Juan, estás tocando un tema muy importante, nos están mandando un corte. Vamos a regresar, vamos a continuar con el tema después de un corte. Vamos a regresar, vamos a ir un corte. Regresamos, estamos platicando con el licenciado Juan Guerra Ochoa. Yo soy Héctor Muñoz, sígame en Facebook, Héctor Muñoz. Regresamos, no se vaya, quédese con nosotros. Continuamos con su programa Acontecer. Estamos platicando con el licenciado Juan Guerra Ochoa, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado de Sinaloa. Juan Guerra, adelante, por favor. Sí, con este asunto, sin duda que hubo abusos, ¿no? Y abusos en el sentido de que mucha gente de escasos ingresos no tuvo ese apoyo de los 3,000 pesos y que lo han estado reclamando y se volvió a plantear en la reunión al gobierno. No han dado respuesta, pero la gente no ha dejado el tema. ¿De qué universo estamos hablando? Estamos hablando de un universo de 160,000 hectáreas que no se pagaron, sobre todo de pequeños productores. Ponle a 3,000 pesos y verás que es una buena suma. Ahora, para evitar esas cosas, hoy el gobernador lo que instruyó es que se haga un comité de vigilancia. Eso está excelente. Es fundamental porque, mira, aquí no debe ser cosa solo del gobierno federal o solo del gobierno estatal o solo de los productores. Aquí tienen que estar Conagua, tiene que estar la Zagarpa, tiene que estar el gobierno del Estado, tienen que estar los fondos de aseguramiento, tienen que estar las juntas de sanidad. O sea, tenemos que hacer un dictamen. ¿A quién le toca dictaminar si el siniestro es total o parcial? A los fondos de aseguramiento, a Grosemex. ¿Quién debe de vigilar eso, además de que sea público hoy? Las juntas de sanidad, porque dieron los permisos, y el gobierno estatal y el gobierno federal, y tenemos que estar muy al pendiente, evitar que, sobre todo, que dejes fuera a alguna gente necesitada y que sobrepagues a alguien que no está necesitado, pero que luego se las ingenia para eso. Entonces hay que evitar el abuso de pagar de más, pero también no cometer el abuso de dejar gente y sobre todo que teniendo derecho no le des su apoyo. Bien, ahora en el caso, comentábamos hace rato el tema del agua. Para precisar el tema, ¿nos podías repetir, por favor, cuáles son los cultivos? Por ejemplo, si tienes 2 riegos más, ¿qué cultivos son los que se van a sembrar? Mira, solamente el que tenga riegos pendientes tiene derecho a resembrar, porque todavía dispone de agua. Y entonces los cultivos de más baja demanda de agua es el cártamo y el garbanzo. Y si tienen un poquito más de 2 riegos o más, pueden meterse a sorgo y hasta algodón. Pero maíz definitivamente no nos da porque requiere más riegos. Entonces, y ahorita no estamos como aquella vez, ahorita está asegurada la producción de maíz para la tortilla. Entonces no tenemos, mira, nosotros tenemos que exigir una cosa, porque estas cosas las seguimos teniendo por desperdicio de agua. O sea, el agua se tiene que entregar medida. Ahorita le cobran lo mismo a un productor que tira el agua que a uno que la ahorra. Entonces no hay un incentivo para ahorrarla porque le cobras, tiene que medirse el agua. ¿Y de quién es esa facultad? Esa facultad es de Conagua de obligar, porque la ley obliga a que el agua se entregue a medido. Es más, la concesión que das a los módulos es sujeta a que apliquen la ley. Y Conagua también le corresponde entregar el apoyo para que se pongan medidores en todos lados y empezar a presionar para que el agua se venda a medida. O sea, nosotros estamos en la zozobra. Viene una helada, ocupamos otra vez agua, hay productores que pueden entrar en crisis porque no hay agua. Y
luego viene otro ciclo, y si no dejas agua, pues luegamente vamos a tener un problema. Entonces no es posible que estemos padeciendo porque toleramos cierta irresponsabilidad de dejar que cada quien tire el agua o la use como quiera. O sea, tenemos que ser mucho más estrictos en el agua. Acuérdate, no se te olvides en que las guerras del futuro, si las hay, van a ser por el agua y los alimentos. Entonces cuidemos eso, que es un recurso que tenemos y que nos permite seguir produciendo en Sinaloa. Ahora, en el tema, hay un nuevo gobierno federal. La relación, Juan, ¿cómo es? Bueno, con la relación con nosotros es excelente. Yo más bien la veo al revés. Como tenemos un nuevo gobierno y ya tuvimos apoyo del gobierno anterior, estos no pueden quedar mal. Entonces, y como hay muchos sinaloenses, ellos tienen que estar viendo cómo apoyan a Sinaloa. Entonces, de manera que ahí perfectamente, claro, evitando los abusos, evitando todas esas cosas, que eso estamos de acuerdo. Entonces yo creo que hay un hándicap de parte de nuestros funcionarios allá para apoyar más a Sinaloa. Entonces, porque los sinaloenses también están muy al pendiente y nosotros estamos trabajando totalmente en equipo, ¿no? O sea, favorablemente estamos en un gobierno plural que encabeza Maloba y a nosotros nos da para trabajar absolutamente con todos, poniendo el acento en que lo más importante son los sinaloenses, o sea, los productores de Sinaloa. Pues fíjate que es un buen análisis, precisamente te lo pregunté porque muchas personas pues ven claroscuros y aquí no hay ni uno. Yo estuve en la reunión. Que nadie se enrede, te voy a decir, porque el productor está muy a las vivas, ¿no? O sea, lo que quieren son resultados, no pleitos. Exactamente. El productor ahí lo que les exigió en esa reunión de la semana pasada fueron resultados concretos. Así es. Y les dijo, primero, que se declare en la zona que ya está. Ya está. Lo del desastre. Y tenemos que caminar ahora con todo lo que falta. Así es. Entonces, ahora, también se habla, se especula, pero son incertidumbres de que probablemente venga una helada para fin de mes. No, mira, ahí sí ya no es factible. O sea, ya definitivamente, o sea, sí tenemos un cambio climático, o sea, sí traemos comportamientos muy erráticos, pero no, o sea, yo creo que esto ya llegó hasta aquí y lo que tenemos que hacer es hacerle frente a la situación y prepararnos mejor para lo que venga. O sea, en el Carrizo ya no podemos seguir sembrando maíz. Ahí tenemos que meter trigo y meter un apoyo de inducción. O sea, en el próximo Claro, ciclo. Y tenemos que recorrer fechas. O sea, tenemos que tomar más en cuenta. Yo no sé, estas cosas pueden ser nuevas, pero te voy a decir una cosa, la civilización maya se acabó por el asunto de una sequía. El Imperio Romano también estuvo presionado por eso. Entonces nosotros tenemos que cuidar la situación de hacer un buen uso de nuestros recursos y administrarlo bien, y en eso tenemos que ser más exigentes y ver por el bien de nuestro país. Bien, Juan, medio minuto para que te despidas del auditorio. No, muchísimas gracias, como siempre muy agradecido de estar aquí con ustedes, es un placer poder saludarlos ahí en sus hogares. Bien, pues esta fue la entrevista al licenciado Juan Guerra Ochoa, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado, pues que nos habló del panorama que existe en el estado de Sinaloa sobre el tema pues de lo que nos ha afectado el cambio, las heladas, famosas heladas que pues están volviendo recurrentes cada año. Por ahí alguien decía, no sé, me recuerdo si fue Jorge Condo o fuiste tú en la reunión que hubo la semana pasada, decía que había que buscar semillas genéticamente modificadas que resistan las heladas para los cultivos. Pero en fin, estamos hablando de un futuro, por lo pronto hay que cuidar el agua y acercarse al gobierno del Estado, al gobierno federal, precisamente para no equivocarse. Nos vemos la próxima semana con un tema de gran interés. Yo soy Héctor Muñoz y este fue su programa Acontecer. Buenas noches, hasta pronto. Comunicación, educación, finanzas, política, salud, cultura, bajo la conducción del doctor Jesús Héctor Muñoz. Esto y mucho más en Acontecer. Comunicación, educación, finanzas, política, salud, cultura, bajo la conducción del doctor Jesús Héctor Muñoz. Esto y mucho más en Acontecer.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Héctor Muñoz y le doy la más cordial bienvenida a una edición más de su programa Acontecer. Saludo con mucho gusto al auditorio que nos sintoniza en los 18 municipios del estado, desde Choix hasta Escuinapa. Hoy vamos a platicar con el licenciado Juan Guerra Ochoa. Él es secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del gobierno del estado de Sinaloa. Y vamos a abordar un tema, un tema de coyuntura, un tema muy importante que el mismo gobernador Mario López Valdés pues le encargó que lo viera, el tema de la contingencia climatológica y su resolución. Antes de pasar con nuestro invitado, déjenme comentarles acerca de la revista Gente. La revista Gente es una revista de circulación estatal que trae diversas secciones y contenidos, entre ellos de sociedad, política, cultura, historia, gastronomía, video y moda. Usted la puede adquirir en el www.gentesinaloa.com. Antes de pasar con nuestro invitado Juan Guerra Ochoa, vamos a ir un corte, no se vaya, en un minuto regresamos. Quédese con nosotros. Continuamos con su programa Acontecer. Les recuerdo que usted nos puede sintonizar en el canal 2 en Mochis, en el canal 7 en Mazatlán y por supuesto en el canal 3 en Culiacán o desde todo el mundo a través del www.tvpacifico.com.mx. Me puede seguir en Twitter en @jHéctorMuñoz o Facebook Héctor Muñoz. También puede ver todos los programas que se han transmitido a través de televisoras Grupo Pacífico. Me refiero a su programa TV Acontecer en el canal de YouTube. Teclee mi nombre, Jesús Héctor Muñoz Escobar, y ahí aparecen todos los programas desde el número 1 hasta este que vamos a platicar con el licenciado Juan Guerra Ochoa. Como les comentaba hace unos instantes, el invitado de hoy es Juan Guerra Ochoa, él es secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del gobierno del estado de Sinaloa. Juan Guerra, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, mi querido amigo Héctor Muñoz. Bien. Estamos Juan, a tus órdenes. Gracias por venir con nosotros. Bien, antes quisiera dar una introducción al tema precisamente de la contingencia climatológica que está viviendo aquí el estado de Sinaloa. Para el ciclo de siembra otoño-invierno 2012-2013 se autorizaron 209,000 hectáreas de maíz a nivel estado. Sin embargo, fueron 424,000 hectáreas las que finalmente se cultivaron, de las cuales 108,000 resultaron con daños totales y parciales. 22,000 hectáreas de frijol, 16,000 de garbanzo y 3,800 de hortalizas, entre otras. Esas son las cifras que traigo yo. Juan Guerra, seguramente a lo mejor tú traes otras más actualizadas. Coméntanos aquí al auditorio, secretario, ¿cuál es la realidad en este momento del campo Sinaloa? Bueno, las cifras que tú das son las correctas. Se fueron muy arriba en la producción de maíz. Habría que decir que tuvo que ver con el último huracán, esa partecita final que nos llegó y que mojó el suelo y la gente aprovechó para sembrar un maíz porque no traían agua para eso. Pero aprovecharon, también ayudó, la naturaleza ayudó con la última lluvia, una especie de equipatas ahora que tuvimos, y esto también mojó. Y desgraciadamente tenemos esta helada que nos está afectando en 170,000 hectáreas. Estamos hablando pues del 25% de la superficie que tenemos sembrada en el estado, y desgraciadamente estamos hablando de cerca de la mitad de este siniestro, que ya no son parciales, sino que ya es un siniestro total, ¿no? O sea, son cultivos que ya no se pueden enderezar ni levantar. Ahora, me tocó a mí estar presente en la reunión, que de alguna manera pues tú la llevaste, donde estuvo el gobernador Mario López Valdés, estuvieron 2 subsecretarios del gobierno federal, Jesús Aguilar Padilla, estuvo Arturo Sornio, también estuvo Oscar Lara, el senador Aaron Irizar, el presidente municipal de Culiacán, la cual pues tú llevaste la conducción de la reunión esa, donde estuvo también pues ahí estuvieron los productores afectados. Vi la reunión esa, donde pues se manejó muy bien el tema. Sin embargo, yo te haría una pregunta que quizá el auditorio también se haría lo mismo. Tuvimos el antecedente de hace 2 años, cuando nos afectó la helada, que casi todavía no nos reponemos. ¿Qué pasó?
O sea, ¿por qué? Claro, es un fenómeno recurrente, el cambio climático, las condiciones esas pues son difíciles de prever, pero las cifras que aquí dan ustedes, incluso tú las manifestaste ahí, fue que se autorizaron que se sembraran tanta cantidad de maíz u otros cultivos y la gente, bueno, no respetó. ¿Qué pasó ahí, Juan? O sea, nosotros programamos de acuerdo a la disponibilidad de agua y le dijimos no hay para más. Entonces, aquí lo que sucede es que la gente dijo, oye, espérame, me entregaste 2 riegos, yo tengo 2 riegos o 3 riegos. Y resulta que acaba de llover, yo ya tenía mis tierras preparadas, voy a sembrar maíz, porque con 3 riegos no iba a sacar mi maíz, pero aprovechando este riego que me regaló la naturaleza, sí lo voy a sacar con 3 riegos, aunque sí un maíz castigado. Entonces la gente aprovechó las últimas lluvias para sembrar. Ese es el asunto y ahí se nos disparó la superficie sembrada de maíz. Ahora, ¿no hay alguna ley o algo que ustedes de alguna manera puedan prever o sancionar o decir, ¿sabes qué? No puedes sembrar tú más que X cantidad de hectáreas? En este caso la ley es el agua, porque como tú eres propietario de tu tierra y tú dices, bueno, yo voy a sembrar lo que sea, yo puedo perder. Entonces tiene esa decisión la gente. Pero lo que sí podemos hacer es, yo no te voy a dar una gota más de agua, es tu problema. O sea, si sale o no sale la cosecha, es tu problema. Entonces, por eso te digo que mucha gente vio que le llovió y dijo, voy a aprovechar la lluvia y por eso se animó a sembrar. Si no hubiera sido mucho menos la superficie de maíz. Bien, ahora, en los desgloses estamos hablando aquí, por ejemplo, de que son 22,000 hectáreas de frijol, 16,000 de garbanzo y 3,800 de hortalizas. ¿Esto fue en el Valle del Carrizo o en qué zonas? No, estamos hablando de que la helada le pega, vamos a decir, desde la centro norte hasta los límites con Sonora. De hecho, Sonora también tuvo heladas. Entonces ya a nosotros lo que se nos autorizó por Conagua para declararnos la emergencia son Ahome, Fuerte, Choice, Guasave, Sinaloa, Angostura y Nabolato. Entonces, partiendo de eso, dijéramos que estuvo cargada de la centro norte hacia el norte, ¿no? Ahí es donde está el asunto de la helada. Le pega al Carrizo, porque al Carrizo le pegó 3 días seguidos, pero realmente el daño de Sinaloa de Leyva está muy similar al del Carrizo. Y también el daño de Guasave y de Angostura es muy importante. Bien, vamos a ir un corte, Juan, y ahorita claro seguimos que sí. platicando. Vamos a regresar ahorita con el licenciado Juan Guerra Ochoa, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, quien nos está explicando la situación que prevalece en torno al daño climatológico que sufrieron pues diversos cultivos en la entidad. Yo soy Héctor Muñoz, sígame en Twitter en @JHéctorMuñoz. Regresamos, quédese con nosotros. Continuamos con su programa Acontecer. Estamos platicando con el licenciado Juan Guerra Ochoa, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado. Bien, secretario, antes de ir a un corte, bueno, nos explicabas las zonas geográficas que impactó la helada y que afectó los cultivos. Seguramente el auditorio que nos ve, yo también te pregunto, ¿se va a volver a resembrar? Sí, vamos a volver a resembrar. Pero el problema es que no traemos agua. ¿Y qué cultivos van a hacer? El agua que le quede a la gente disponible. Por ejemplo, en el Carrizo tenían derecho a 4 riegos. Entonces solamente han ocupado 2 riegos. Entonces los otros 2 son los que pueden utilizar. Esto quiere decir que tienen que sembrar con la humedad. Ahorita ya se ha estado sembrando y se tiene que estar sembrando. Porque si no aprovechan la humedad, o sea, si te pones a preparar la tierra y quieres mojarla, no te quedaría más que un riego. Por ejemplo, para alguien que sembró maíz y que se heló el maíz y que ya no sirve. Maíz ya no se va a poder. Exacto. ¿Qué cultivo alterno hay? Por ejemplo, si traes 2 riegos y siembras con la humedad, puedes meter sorgo. 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 Y está muy buen precio el sorgo. Está muy buen precio el sorgo. Y estamos viendo el asunto también del algodón, porque el Carrizo particularmente
le llueve más tarde. El problema del algodón ahorita sería cuando la cosechas, ¿no? O sea, en la cosecha que no nos vaya a llover. Pero entonces una zona que se nos tarde un poquito y ahí que el algodón sea más precoz por el calor, nos puede ayudar también. Pero sobre todo es sorgo. Luego, hay otros lugares donde no les queda más que un riego. Y ese que no les queda más que un riego, pues francamente no entran más que para cártamo o garbanzo y aprovechando la humedad. Porque si el riego lo dan, vuelven a preparar las tierras, no van a tener ni un riego. O sea, no va a haber más agua que la que tuvo asignada a cada productor. Porque si no mantenemos reservas de agua, o sea, hemos traído sequías junto a las heladas. Entonces nada más el agua. Y va a haber gente que ya no trae agua de nada, ¿eh? ¿Y qué va a pasar con ellos? No, en ese caso estamos viendo si te declararon siniestro parcial, pues cuida lo que te queda para que lo saques. Y si te declararon siniestro total, los productores dicen, oye, aunque no saquemos más que hierba ahí, o sea, y cualquier cosita, déjenlo, pues si ya está el siniestro total, déjenlo ahí, si sacamos media tonelada, lo que sea, porque esa gente ya no tendría agua para sembrar absolutamente ningún otro cultivo, ¿no? Ahora, en el caso, pues, en la experiencia pasada, que por cierto, pues se resembró en un tiempo récord, Sí, aquí lo platicamos en este espacio. Que nos lo reconoció la FAO. Incluso. La FAO, la ONU, el organismo central. Sí, alimentos de la ONU. Exactamente. En aquel tiempo, bueno, había agua, había las condiciones. Hoy, como lo dijiste tú y lo dijo el gobernador Mario López Valdés, no hay agua. Sí. Ahora, en el caso de los apoyos, ¿cuál es la situación de los apoyos económicos a aquellas personas que perdieron sus cosechas? Mira, el problema que traemos es el siguiente. Un productor le paga el seguro, vamos a suponer el siniestro total. Entonces el seguro te paga un dinero. Pero como ocurre con esto, no te pagan el 100% de lo que te prestaron. ¿Cuánto te pagan más o menos? Pues como el 80%. Entonces aquí el problema es que si tú no tienes dinero y no te cubren ese diferencial, tú vas a caer en cartera vencida. Entonces se tiene que ver un mecanismo con Agroacemex y también con la banca que presta para que el productor no quede en cartera vencida, porque a nadie nos conviene que la mayoría, o una buena parte, porque ahora no son la mayoría, pero que una buena parte de nuestros productores que siempre pagan estén ahora en cartera vencida. Luego se tiene que apoyar también con combustible y con semilla. O sea, tal como ocurrió en la helada aquella generalizada, que era muchísimo más grande. Entonces tiene que haber apoyos y tiene que haber la flexibilidad para que si hay un programa, ellos dicen el cadena, espérame, el cadena es hasta 10 o máximo 20 hectáreas y aquí traes productores que tienen seguro, que tienen crédito, que están siniestrados y siembran mucho más y no les puedes decir que a eso no los apoyas. Es más, de hecho la gran mayoría que siembra son superficies mayores, porque para poder que te sea rentable le meten más superficie. Entonces los programas tienen que flexibilizarse, porque además también está la situación del antecedente. El productor no te va a pedir menos que la circunstancia anterior, te va a pedir más. Entonces tenemos que darle una respuesta muy racional. Si decimos, oye, no se puede, pero no vas a caer en cartera vencida. No se puede, pero ¿sabes qué? Se va a bombear agua para que tratar de ayudarte. No se puede, pero se te va a apoyar para que vuelvas a resembrar. O sea, esas medidas se tienen que tomar, ¿no? Bueno, hace 2 años cuando pegó este siniestro, el gobierno federal pues dejó de pagar. Incluso pues todavía hay gente que dice que le deben ahí. Se repetirá porque el gobernador Mario López Valdés dijo que no se va a repetir el esquema. Te pregunto yo a ti, ¿cómo le van a hacer? Sí, aquí lo que ocurrió y el gobernador incluso me ha pedido que pongamos algún recurso en la Auditoría Superior de la Federación o incluso en el órgano interno de control. Un comité de vigilancia, también lo mencionó. Sí, ahora va a haber un comité de vigilancia, pero en aquel entonces, con motivo de lo que ocurrió entonces, nos decía, oye, hay que llevar esto porque no podemos que se esté quejando la gente. O sea, lo que sucede es que estimó Zagarpa 500,000 hectáreas y luego resultó que eran muchos más y se priorizó pagarle no al más pequeño, sino al que tenía más hectariaje. Y entonces cuando llegaron los chiquitos ya no había dinero y los dejaron por fuera. Y entonces tú debiste haber pagado al revés, debiste haber dicho, primero les aseguro a los pequeños y empiezo con los más grandes a asegurarles, si no me alcanza al 100, cuando menos una buena parte de la superficie. Como lo hiciste al revés, te quedó mucha gente pequeña que no. Y fueron muchos las inconformidades. Pero ahí nosotros no podíamos hacer nada porque esto no corrió por manos del gobierno del Estado. O sea, nadie se puede quejar que no le dimos semilla o que no le dimos disco.
biodiesel. En eso sí, porque nosotros fuimos muy abiertos a no dejar fuera a nadie. Hoy tiene que haber un comité de vigilancia porque también hubo muchos abusos. Juan, estás tocando un tema muy importante, nos están mandando un corte. Vamos a regresar, vamos a continuar con el tema después de un corte. Vamos a regresar, vamos a ir un corte. Regresamos, estamos platicando con el licenciado Juan Guerra Ochoa. Yo soy Héctor Muñoz, sígame en Facebook, Héctor Muñoz. Regresamos, no se vaya, quédese con nosotros. Continuamos con su programa Acontecer. Estamos platicando con el licenciado Juan Guerra Ochoa, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado de Sinaloa. Juan Guerra, adelante, por favor. Sí, con este asunto, sin duda que hubo abusos, ¿no? Y abusos en el sentido de que mucha gente de escasos ingresos no tuvo ese apoyo de los 3,000 pesos y que lo han estado reclamando y se volvió a plantear en la reunión al gobierno. No han dado respuesta, pero la gente no ha dejado el tema. ¿De qué universo estamos hablando? Estamos hablando de un universo de 160,000 hectáreas que no se pagaron, sobre todo de pequeños productores. Ponle a 3,000 pesos y verás que es una buena suma. Ahora, para evitar esas cosas, hoy el gobernador lo que instruyó es que se haga un comité de vigilancia. Eso está excelente. Es fundamental porque, mira, aquí no debe ser cosa solo del gobierno federal o solo del gobierno estatal o solo de los productores. Aquí tienen que estar Conagua, tiene que estar la Zagarpa, tiene que estar el gobierno del estado, tienen que estar los fondos de aseguramiento, tienen que estar las juntas de sanidad. O sea, tenemos que hacer un dictamen. ¿A quién le toca dictaminar si el siniestro es total o parcial? A los fondos de aseguramiento, a Grosemex. ¿Quién debe de vigilar eso, además de que sea público hoy? Las juntas de sanidad, porque dieron los permisos, y el gobierno estatal y el gobierno federal, y tenemos que estar muy al pendiente, evitar que, sobre todo, que dejes fuera a alguna gente necesitada y que sobrepagues a alguien que no está necesitado, pero que luego se las ingenia para eso. Entonces hay que evitar el abuso de pagar de más, pero también no cometer el abuso de dejar gente y sobre todo que teniendo derecho no le des su apoyo. Bien, ahora en el caso, comentábamos hace rato el tema del agua. Para precisar el tema, ¿nos podías repetir, por favor, cuáles son los cultivos? Por ejemplo, si tienes 2 riegos más, ¿qué cultivos son los que se van a sembrar? Mira, solamente el que tenga riegos pendientes tiene derecho a resembrar, porque todavía dispone de agua. Y entonces los cultivos de más baja demanda de agua es el cártamo y el garbanzo. Y si tienen un poquito más de 2 riegos o más, pueden meterse a sorgo y hasta algodón. Pero maíz definitivamente no nos da porque requiere más riegos. Entonces, y ahorita no estamos como aquella vez, ahorita está asegurada la producción de maíz para la tortilla. Entonces no tenemos, mira, nosotros tenemos que exigir una cosa, porque estas cosas las seguimos teniendo por desperdicio de agua. O sea, el agua se tiene que entregar medida. Ahorita le cobran lo mismo a un productor que tira el agua que a uno que la ahorra. Entonces no hay un incentivo para ahorrarla porque le cobras, tiene que medirse el agua. ¿Y de quién es esa facultad? Esa facultad es de Conagua de obligar, porque la ley obliga a que el agua se entregue a medido. Es más, la concesión que das a los módulos es sujeta a que apliquen la ley. Y Conagua también le corresponde entregar el apoyo para que se pongan medidores en todos lados y empezar a presionar para que el agua se venda a medida. O sea, nosotros estamos en la zozobra. Viene una helada, ocupamos otra vez agua, hay productores que pueden entrar en crisis porque no hay agua. Y luego viene otro ciclo y si no dejas agua, pues luego vamos a tener un problema. Entonces no es posible que estemos padeciendo porque toleramos cierta irresponsabilidad de dejar que cada quien tire el agua o la use como quiera. O sea, tenemos que ser mucho más estrictos en el agua. Acuérdate, no se te olvides en que las guerras del futuro, si las hay, van a ser por el agua y los alimentos. Entonces cuidemos eso, que es un recurso que tenemos y que nos permite seguir produciendo en Sinaloa. Ahora, en el tema... hay un nuevo gobierno federal. La relación, Juan, ¿cómo es? Bueno, con la relación con nosotros es excelente. Yo más bien la veo al revés. Como tenemos un nuevo gobierno y ya tuvimos apoyo del gobierno anterior, estos no pueden quedar mal.
Entonces, y como hay muchos sinaloenses, ellos tienen que estar viendo cómo apoyan a Sinaloa. Entonces, de manera que ahí perfectamente, claro, evitando los abusos, evitando todas esas cosas, que eso estamos de acuerdo. Entonces yo creo que hay un hándicap de parte de nuestros funcionarios allá para apoyar más a Sinaloa. Entonces, porque los sinaloenses también están muy al pendiente y nosotros estamos trabajando totalmente en equipo, ¿no? O sea, favorablemente estamos en un gobierno plural que encabeza Maloba y a nosotros nos da para trabajar absolutamente con todos, poniendo el acento en que lo más importante son los sinaloenses, o sea, los productores de Sinaloa. Pues fíjate que es un buen análisis, precisamente te lo pregunté porque muchas personas pues ven claroscuros y aquí no hay ni uno. Yo estuve en la reunión. Que nadie se enrede, te voy a decir, porque el productor está muy a las vivas, ¿no? O sea, lo que quieren son resultados, no pleitos, ¿eh? Exactamente. El productor ahí lo que les exigió en esa reunión de la semana pasada fueron resultados concretos. Así es. Y les dijo, primero, que se declare en la zona de que ya está. Ya está. Lo del desastre. Y tenemos que caminar ahora con todo lo que falta. Así es. Entonces, ahora, también se habla, se especula, digo, pero son incertidumbres, de que probablemente venga una helada para fin de mes. No, mira, ahí sí ya no es factible. O sea, ya definitivamente, o sea, sí tenemos un cambio climático, o sea, sí traemos comportamientos muy erráticos, pero no, o sea, yo creo que esto ya llegó hasta aquí y lo que tenemos que hacer es hacerle frente a la situación y prepararnos mejor para lo que venga. O sea, en el Carrizo ya no podemos seguir sembrando maíz. Ahí tenemos que meter trigo y meter un apoyo de inducción. O sea, en el próximo Claro, ciclo. Y tenemos que recorrer fechas. O sea, tenemos que tomar más en cuenta. Yo no sé, estas cosas pueden ser nuevas, pero te voy a decir una cosa, la civilización maya se acabó por el asunto de una sequía. El Imperio Romano también estuvo presionado por eso. Entonces nosotros tenemos que cuidar la situación de hacer buen uso de nuestros recursos y administrarlo bien, y en eso tenemos que ser más exigentes y ver por el bien de nuestro país. Bien, Juan, medio minuto para que te despidas del auditorio. No, muchísimas gracias, como siempre muy agradecido de estar aquí con ustedes, es un placer poder saludarlos ahí en sus hogares. Bien, pues esta fue la entrevista al licenciado Juan Guerra Ochoa, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado, pues que nos habló del panorama que existe en el estado de Sinaloa sobre el tema pues de lo que nos ha afectado el cambio, las heladas, famosas heladas que pues están volviendo recurrentes cada año. Por ahí alguien decía, no sé, me recuerdo si fue Jorge Condo o fuiste tú en la reunión que hubo la semana pasada, decía que había que buscar semillas genéticamente modificadas que resistan las heladas para los cultivos. Pero en fin, estamos hablando de un futuro, por lo pronto hay que cuidar el agua y acercarse al gobierno del Estado, al gobierno federal, precisamente para no equivocarse. Nos vemos la próxima semana con un tema de gran interés. Yo soy Héctor Muñoz y este fue su programa Acontecer. Buenas noches, hasta pronto. Comunicación, educación, finanzas, política, salud, cultura, bajo la conducción del doctor Jesús Héctor Muñoz. Esto y mucho más en Acontecer.